Bienvenidos nuevamente a nuestra senda filosófica, recordándoles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Hoy me van a tener acá con este micrófono a la mano porque necesitamos definitivamente mejorar la calidad del audio de nuestras clases de filosofía. Ya para la próxima semana les daremos un toque mejor técnicamente hablando, a ver cómo lo ubicamos de mejor manera. Pero nuestro compromiso indudablemente es darle continuidad a nuestras clases de filosofía semanalmente. ¿Por qué? Porque esa es la idea de senda filosófica, ¿ok? Contribuir a la formación de estudiantes tanto de bachillerato como de pregrado universitario en el área de filosofía. Ahorita estamos en las generalidades de los temas que se van a desarrollar posteriormente en detalle y luego entraremos a tratar cada uno de ellos en mucha mayor profundidad. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Por favor, recuerden suscribirse al canal si usted está viendo este video, está visitando nuestro canal y no se ha suscrito, hágalo por favor. Necesitamos darle fuerza cuanto antes en términos de suscripciones y que siga creciendo muchísimo, la mayor cantidad de suscripciones posibles cada semana. Esa es nuestra meta. Así que bienvenidos una vez más. Bien, la semana pasada hicimos un video sobre el estoicismo que ha tenido muy buena receptividad. Ya tratamos también con anterioridad a los tres primeros filósofos a los filósofos de la primera escuela de filosofía, que fue la escuela de los Milesios, con Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Hoy nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con la escuela de los pitagóricos. Vamos a hablar hoy de los pitagóricos. Pitágoras es un hombre del que hay mucho que decir, demasiado, porque Pitágoras era un personaje demasiado inquieto, como muchos de su época, en términos de búsqueda de conocimiento, de razonar, de aprender, de desarrollo de áreas. Él fue cosmólogo, astrónomo prácticamente, fue científico, fue matemático, fue filósofo, fue místico, político, religioso, de verdad demasiado interesante. Y los dos temas que de él fundamentalmente es importante tratar son el tema de su relación, del origen de la realidad, amparada en la idea de los números, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado que de él se dice por tradición que fue el primero en bautizar la filosofía. Pitágoras bautizó la filosofía. Yo siempre hablo de las analogías entre la filosofía y la música rock, porque la filosofía nació siglo VI antes de Cristo, ¿no? Con Tales de Mileto, acá en Occidente por lo menos, y nació sin nombre. Bueno, después vino Pitágoras y la bautizó. Yo soy filósofo. Ok. Bueno, el rock and roll nació el 12 de abril de 1954 con Alan Freed y nació sin nombre también. Fue posteriormente un locutor. El rock and roll nació con Bill Haley. Bill Haley and His Comets. El 12 de abril de 1954. Y fue Alan Freed, a quien nombré primero equivocadamente, fue el quien lo bautizó como rock and roll, por la recurrencia en las letras de las canciones de las palabras rock y roll. Bueno, lo dejo hasta ahí porque el tema es la filosofía, no la música rock. Pero son analogías, son cosas curiosas, ¿no? Entonces, de Pitágoras son estos dos aspectos, ¿no? Las matemáticas, a las que hizo aportes que aún hoy en día se usan, y el ser considerado el personaje o el filósofo que bautizó la filosofía. Entonces vamos a empezar a desarrollar el tema ya
en detalle, les doy la bienvenida una vez más a nuestra senda filosófica. Bueno, tenemos entre el tema de los presocráticos, ya hablamos de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que son los tres filósofos que formaron la escuela de Mileto, la escuela de los milesios, ¿ok? Cada uno de ellos dándonos un punto de partida distinto, un arqué diferente como origen de la realidad, del ser como totalidad. Todos naturalistas, como la mayoría, por supuesto, estudiantes de la parte física de la realidad. Tales el agua, Anaximandro el apeiron o lo indefinido, Anaxímenes el aire, en términos de determinar un punto de origen para la realidad, ¿verdad? Pero Pitágoras da un cambio, ¿verdad? Y Pitágoras, por supuesto, debo aclarar que no pertenece a esta escuela de los milesios, sino que Pitágoras es el fundador de la segunda escuela de filosofía, los pitagóricos. Cuando hablamos de Pitágoras, hablamos del filósofo. Cuando hablamos de los pitagóricos, hablamos de los discípulos y seguidores de Pitágoras y su doctrina. Y cuando hablamos del pitagorismo, hablamos de la filosofía de Pitágoras y los pitagóricos. Así que, aclarado esto, nos vamos a ir entonces al tratamiento del tema. ¿Ok? Pitágoras nació en la isla de Samos, y si lo vemos ahí en el mapa, Pitágoras estaba en relación a Mileto, donde nacieron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras estaba en una parte occidental, hacia el oeste, en relación a Mileto, y un poco hacia arriba, hacia el norte, o sea que lo tenemos ubicado al noroeste de Mileto, ¿ok? Entonces, Tales, Anaximandro y Anaxímenes en relación a Pitágoras serían filósofos orientales por el punto de su nacimiento, y Pitágoras sería noroccidental en relación a la isla de Mileto, porque él nació fue en Samos, más hacia el occidente y más hacia el norte, ¿no? Esto es interesante también, ¿no? Como dato. Ok, Pitágoras nació en el 572, fíjense ustedes, y murió en el 492, estas son sus fechas, antes de Cristo, por supuesto. Y bueno, fíjense ustedes, ya se había recorrido, ya habían pasado Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ya se había recorrido unos cuantos años desde el nacimiento de la filosofía. Ahí tenemos la imagen de Pitágoras con esa típica pinta oriental, porque se dice que él visitó Egipto, todos esos lugares, ¿verdad? En esos recorridos tan propios de personas de su época. Platón viajó también, recordemos eso, ¿no? Y muchos otros filósofos a empaparse de culturas ajenas a la propia. Ok. De la legendaria figura de Pitágoras se dice que fue un gran matemático a cuya escuela se atribuyen audaces hipótesis en astronomía o en música, así como la teoría del movimiento de la Tierra alrededor de un fuego central, no el Sol, o las relaciones aritméticas que cimientan la escala musical. Pero además, Pitágoras habría sido el primero en haber usado el calificativo de filósofo, aplicándolo a sí mismo. La precisión de que carece de oficio concreto, hecha por el viajero en respuesta a Leonte, trae de inmediato a la mente esta osada afirmación de Aristóteles en su Metafísica. ¿Qué dijo Aristóteles sobre lo que es el filósofo? Dijo lo siguiente: concebimos al filósofo en primer lugar como el que es capaz de conocer el conjunto de todas las cosas, en la medida en que ello es posible, pero sin tener la ciencia particular de cada una de ellas. A ver, esto hay que explicarlo.
Leonte fue una persona, volviendo a Pitágoras, con quien Pitágoras se encontró en un viaje. Y Leonte quedó impresionado con la sabiduría de Pitágoras y le preguntó que a qué se dedicaba. Entonces Pitágoras le dijo que él en realidad no tenía un oficio concreto. Le dijo, yo realmente no me aplico a una sola cosa, yo soy filósofo. Él fue el primero en usar ese término. Entonces, quizás haciendo referencia a esto fue que posteriormente Aristóteles nos expresó lo que les acabo de leer, ¿verdad? Concebir al filósofo como el que es capaz de conocer el conjunto de todas las cosas, pero sin tener ciencia particular de cada una de ellas. Es decir, no es especialista, por decir algo, en ninguna de las ciencias que conoce, sino que las conoce a todas como conjunto, como generalidad. Entonces, esta es la relación. Y fíjense que acá se nos habla de Pitágoras como matemático, astrónomo, músico, como cosmólogo, nos habla de acá de la Tierra que gira alrededor de un fuego central, pero no el Sol. Pero fíjense ustedes lo cerca que era, ¿no? O sea, de hecho, ¿qué es el Sol? Él no decía el Sol directamente, pero ¿qué es el Sol? Fuego, ¿ok? O sea que si nos ponemos a analizarlo, pues en realidad tenía razón, aunque él no lo definía de esa manera, ¿no? La Tierra girando alrededor de un fuego central. Esa era una idea que para el momento era pues bastante revolucionaria en relación al pensamiento de otros estudiosos de la época que lo veían de una forma pues totalmente diferente. Algunos que, bueno, pues, el hecho de que dijeran de que la Tierra era plana y flotaba sobre el agua, bueno, ya tiene que ver con la Tierra en sí misma, ¿verdad? Y no con el aspecto de su movimiento, ¿ok? Ahora, Pitágoras nace en Samos, tuvo desde luego un gran peso entre sus contemporáneos y los pensadores griegos en general, lo cual no evita plantear la pregunta, ¿por qué la elección de Pitágoras como nombre emblemático de un conjunto de filósofos? Una primera respuesta sería el enorme respeto que tienen por Pitágoras algunos de los más grandes de la historia de la filosofía, empezando por los que se sienten distanciados del mismo por razones estrictamente filosóficas. Hay algo que yo debo destacar acá y es lo siguiente. Justamente ese respeto que se granjeó Pitágoras, ¿ok? De parte no solamente de sus amigos, sino también de sus enemigos, porque la enemistad en la ciencia, en la filosofía, en la religión, eso ha sido una constante, ¿ok? ¿Por qué? Por diferencia de ideas. Y muchas veces también por intereses, por defensa de intereses particulares. Fíjense ustedes en lo que terminó Sócrates, condenado a muerte por sus enemigos, ¿ok? ¿Cómo terminó Jesús de Nazaret? Sócrates en la filosofía, Jesús en la religión, asesinado por sus enemigos, ¿ok? ¿De cuánto maltrato no fueron objeto científicos como Albert Einstein, Ramanujan, Stephen Hawking, John Nash? ¿Ok? Por sus enemigos. Bien, Marie Curie, ¿cuánto fue despreciada por ser mujer? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque esto es como reflejar un poco ese contexto real en el que se han manejado estos grandes personajes. Sin embargo, Pitágoras, en este caso, tenía un respeto no solamente de quienes estaban a su alrededor, sino de quienes quizá no pensaban igual que él, ¿ok? Eran distintos, adversos, contrarios a sus ideas, pero la grandeza de Pitágoras como personaje hacía que cualquiera lo viera con ojos de respeto por donde pasara. ¿Ok? Entonces, esto es demasiado. Incluso en el deporte, y permítanme ustedes el ejemplo, ¿no?
¿Qué le pasa a quienes admiran a Lionel Messi? Estamos cansados de ver videos en los que Lionel Messi ha sido objeto de ovación por parte de seguidores de los equipos adversos a los que él juega, o el mismo Ronaldinho. ¿Ok? Entonces, esto es solamente para ilustrar esto, ¿no? Ok, ahora, es quizá necesario precisar desde ahora que cuando hablo de la influencia de Pitágoras, me refiero a las ideas centrales de la escuela pitagórica, lo que dije anteriormente, sin que quepa distinguir claramente lo atribuible al maestro y a uno u otro de sus discípulos. ¿Por qué? Porque realmente pues es difícil. Es difícil decir, mire, esto lo dijo Pitágoras y esto lo dijeron sus discípulos, pero pues indudablemente tenemos una referencia de sus enseñanzas como generalidad. Hay cosas que sí se precisan, pero no todas. No todas, de la misma manera que no podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que dijeron, por ejemplo, qué dijo Platón y qué dijo Sócrates. Aun cuando Platón precisó todo porque convirtió a Sócrates en su vocero a través de los diálogos, pero hay dudas también, así como hay dudas sobre, por ejemplo, la veracidad de obras atribuidas a Platón. Y esto ocurre con todos los, o por lo menos con la mayoría de los filósofos de la antigüedad. Como veremos, la actitud filosófica calificada de tentación pitagórica es encarnada por diversos nombres y de alguna manera los filósofos se han sentido obligados a posicionarse ante ella, implícita o explícitamente. Esta actitud filosófica calificada de tentación pitagórica es así como que no, vamos a atribuírselo a Pitágoras, ¿ok? Esto fue hecho por él, pero es algo, o dicho o escrito por él, pero es algo de lo que realmente pues no existe una total precisión. Esto por supuesto no le resta importancia jamás al valor tan impresionante y a la influencia de Pitágoras por lo importante que fue en todo su quehacer como parte del mundo de la antigüedad. ¿Ok? Bien, ahora, un tema, por ejemplo, acá para argumentar lo que era la razón de ser de los pitagóricos para el desarrollo del pensamiento, del conocimiento. El pensamiento filosófico solo se da en situación de emergencia, es decir, en ese renacer que supone la superación de una gran crisis. Acá yo diría que, por supuesto que se da en situación de emergencia, ¿ok?, que implica superar, yo diría que no estrictamente crisis, sino etapas determinadas, ¿ok?, en las que existe de alguna forma una problematización de una realidad, como para buscar una solución más viable, más real, más adaptada, más satisfactoria, más de llenar expectativas. Por supuesto, partiendo de una combinación entre subjetividad y objetividad. Objetividad porque la realidad es la parte a la que nos enfrentamos, subjetividad porque es desde nuestro pensamiento. Entonces, si nosotros nos remitiéramos a Tales de Mileto, al principio de la filosofía, ¿qué sería en el caso concreto de Tales superar una crisis? ¿Qué sería una situación emergente, de emergencia, perdón? Es distinto emergencia a emergente. ¿Qué sería una situación de emergencia? Para ilustrarlo, buscarle a la realidad una explicación racional. O sea, ya vamos a hartarnos de la idea de que los dioses esto, de que los dioses aquello, y vamos a salir de este estancamiento, de esta monotonía, y vamos a buscar una nueva visión. Vamos a superar esto, vamos a resolver este problema. Eso sería un poco la forma de ilustrarlo, y por eso Tales se dio a la tarea de decir, no, es la realidad, mire, es el agua, y Anaximandro el apeiron, y Anaxímenes el aire, y nos llega Pitágoras, ¿ok?,
Pero no me voy a adelantar, fíjense ustedes en esto. Desde la perspectiva de los pitagóricos, toda crisis en lo cognoscitivo, en el conocimiento, supone una crisis en el campo de la ética, la filosofía y la política. Fíjense ustedes esa relación, conocimiento, ética y filosofía política. ¿Ok? Fíjense ustedes esa relación tan interesante, ¿no? Entonces, si hay una crisis en lo cognoscitivo, hay una crisis en el campo de la ética y de la filosofía política. ¿Por qué? Porque si hay crisis en mi conocimiento, eso tiene una relación directa con la forma como analizo la actitud moral y cómo voy a aplicar esos principios, ese conocimiento a la vida del ser humano como conjunto, como conglomerado, organizado políticamente. Organizado como grupo civilizado que produce cultura, que vive en conjunto desde distintos ámbitos, ¿ok? Esa es la relación política. Esto se debe a la concepción que tienen del ser humano y de los valores que éste erige a fin de fundamentar la ciudad. Y ahí tenemos una base importante, fíjese, la ciudad, los cuales no son separables de aquello que permitía hacer inteligible primero el orden natural. Es decir, si yo no comprendo cuál es el orden natural que rige las cosas, si no tengo un conocimiento adecuado, si hay una crisis en ese sentido, ¿cómo aplico adecuadamente la ética y cómo desarrollo una filosofía política que me ayude a orientar la vida del hombre como conglomerado cuando todas estas cosas están relacionadas unas con otras? Entonces, hay crisis en el conocimiento, lo demás anda chueco, anda cojo, anda torcido, anda rengo, anda lisiado, ¿ok? Debo conocer el orden natural y partiendo del conocimiento de ese orden natural, sí hacer mis reflexiones éticas y sugerir formas de vida del hombre, tanto como individuo como parte de un conglomerado. ¿Ok? Entonces, con independencia del grado de credibilidad que quepa otorgar al texto de Cicerón, en el que se atribuye a Pitágoras el nombre mismo de filosofía, esto es así como dudoso, ¿ok? A eso es a lo que se refieren. En cualquier caso, Pitágoras representa emblemáticamente esa singular disposición ante el entorno natural y los abismos del alma humana que ha sido caracterizada como filosófica y que antes de Pitágoras tiene embrión en los filósofos de la ciudad de Mileto que le presidieron. Esto es demasiado hermoso. Esto es casi que poético. ¿Ok? Fíjense ustedes, singular disposición ante el entorno natural y los abismos del alma humana que ha sido caracterizada como filosófica. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Ok. Pitágoras era un hombre inquieto. Era un hombre intranquilo como la mayoría de los investigadores de su época. Y por eso se habla de una singular disposición ante el entorno natural. O sea, yo quiero conocer el mundo, quiero conocer la realidad. Y partiendo de ese conocimiento, de las normas de ese mundo, quiero innovar desde mi pensamiento, quiero desarrollar una filosofía y una ética que, con un respeto hacia las normas que rigen ese entorno natural, me sirvan, contribuyan a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, el desarrollo del conocimiento. Eso fue quizá desarrollado o expresado de otra manera, la actitud también, en parte, de los filósofos milesios a los que ya hicimos referencia. Hay una inquietud por conocer la naturaleza, por desarrollar conocimiento y partiendo de ese conocimiento, asumir actitud ética, actitud de vida adecuada, pero partiendo de lo que conocemos. Entonces, una combinación entre respeto a la ley natural y aplicación de la ética. ¿Ok? Pero siempre respetando las leyes naturales. Ok.
Pitágoras no solo fue un gran filósofo y matemático con un inmenso influjo sobre el desarrollo científico de Occidente, sino que la historia le ha otorgado el gran honor de haber dado nombre a la disciplina, es decir, a la filosofía. Ya esto es algo que he mencionado, quizá ya es la tercera vez que lo digo, ¿no? Pero es que es un tema tan importante, ¿no? Ahora fíjense ustedes en esto. Antes de Pitágoras, a lo que nosotros hoy llamamos filósofos milesios, los griegos le llamaban simplemente sofós. O sea, para los griegos, los filósofos milesios eran sofós. ¿Qué eran sofós? Sabios. Y que quizás de alguna manera no se les distinguía por ningún nombre en particular, ¿no? Y que quizás de alguna manera esto atiende un poquito a la idea misma de Pitágoras cuando le dijo a Leonte, mire, yo soy un filósofo, yo soy un hombre que sabe de todo un poquito, pero nada en particular, nada específicamente, no tengo ninguna ciencia desarrollada específicamente, ¿no? Pero Pitágoras modificó profundamente el sentido de esta nueva actividad intelectual, señalando además que el filósofo no es el que sabe, sino el que ama el saber, el que lo desea, el que lo busca. Así, la filosofía es amor por la sabiduría sin que ello implique su completa posesión. Es decir, el filósofo, ¿por qué ama la sabiduría? Porque no es sabio, porque no la tiene. ¿Ok? Entonces, por eso se dice acá, un filósofo no es un hombre que posea en su totalidad la sabiduría. Esto lo decía posteriormente también ideas que encontramos en Platón, ¿ok? Y que quizá acá, en este particular, a mí me parece que la interpretación de la filosofía, o cuando a alguien se le pregunta ¿qué es la filosofía?, la persona tiende a responder de una manera muy cómoda, y yo diría que hasta para salir del paso, pero sin ninguna conciencia. No, filosofía es amor a la sabiduría. Ajá, pero ¿cuáles son las implicaciones detrás de eso? Porque no es solamente decirlo, igual que decir yo como Sócrates, solo sé que no sé nada. O sea, eso implica que comprendo la frase, que comprendo las implicaciones que hay detrás de ella, de ninguna manera. ¿Ok? De ninguna manera. Entonces acá, fíjese que Pitágoras nos deja claro que el filósofo es el que ama el saber, la persona que desea saber, la persona que busca el saber. Por lo que la filosofía es amor a la sabiduría, pero ¿por qué amor a la sabiduría? Justamente porque no se le posee, no se le tiene. Un filósofo no es poseedor de una sabiduría como totalidad. Sabe indudablemente, es sabio, pero sigue careciendo, siendo sabio, sigue careciendo de filosofía, de sabiduría, y por eso sigue en su búsqueda. Ahora, tengo acá lo siguiente. El siguiente fragmento jámblico notifica el bautizo de la filosofía. Y voy a leer esto acá, que creo que ya lo he explicado. Fíjense en esto. Se dice que Pitágoras fue el primero que se llamó a sí mismo filósofo. Con ello no solo estaba utilizando un nuevo nombre, sino que también estaba instruyendo previamente de forma útil sobre su objeto apropiado. Dijo, en efecto, que la vida de los hombres se asemeja a la multitud que acude a los juegos. Allí confluyen hombres de todas clases, cada uno con un propósito. Unos ansiosos por vender su mercancía con vistas a obtener una saneada ganancia. Otros acuden para mostrar su fuerza corpórea en busca de fama. Finalmente, hay una tercera clase, la más libre, que se congrega para ver los lugares y obras de arte bellas y los hechos y las palabras virtuosas que se suelen dar en las fiestas solemnes. Ok, ahí Pitágoras nos hace una especie de analogía
sobre la forma como él considera que se puede ilustrar la vida de los hombres. ¿En qué se parece o a qué se parece la vida de los hombres? ¿Ok? Unos quieren vender mercancía para ganar, otros demostrar su fuerza para la fama, pero hay una tercera clase que él de paso dice que es la más libre, ¿ok? Que va a ver los lugares y obras de arte bellas y los hechos y palabras virtuosas que se suelen dar en las fiestas solemnes. Ok, del mismo modo en la vida se congregan en un mismo lugar hombres de todas clases con sus afanes. De uno se apodera el ansia de riqueza, a otro les invade el deseo de dominio y de mando. Les domina una ambición insana de gloria. Otra herencia para el pensamiento posterior, porque esto se lo vamos a escuchar decir a Sócrates en términos de reclamo, de recriminación a personas muy específicas de su Grecia. El más puro es ese tipo de hombre que se dedica a la contemplación de las cosas más bellas, a quien se da el nombre de filósofo. ¿Ok? Entonces fíjese bien lo que nos dice en este caso Pitágoras. El hombre de más valor no es el que anda detrás de la fama, de la gloria, de la riqueza, sino el que busca el desarrollo de la sabiduría y la virtud, y siempre nos encontramos con esta relación entre desarrollo del conocimiento, virtud, ética, moralidad. Bien, esto es una referencia que nos hace Jámblico sobre Pitágoras como el primero que se llamó a sí mismo filósofo. Acá les coloqué una imagen en blanco y negro pequeñita de Jámblico. Les coloqué una observación para que sepan. Jámblico fue un filósofo neoplatónico griego que nació en Calcis, en Siria. Estudió en la escuela neoplatónica de Alejandría y conoció al neoplatónico Porfirio. Esto es una referencia muy breve, ¿no? Porque entonces de repente cualquiera oye y dice, ajá, pero ¿quién fue Jámblico? Bueno, ahí lo tienen. Y abajo tengo una imagen a color de Pitágoras sin su típico turbante. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Agregó Pitágoras que era hermosa la contemplación del cielo en su conjunto y la observación de los astros que se mueven en él, pero que ello se debía a la participación de la esencia primera e inteligible. ¿Ok? Es decir, cuando me habla de la esencia primera e inteligible, para Pitágoras, esta esencia primera e inteligible es la causa sobre la que subyace toda la existencia de la realidad. Y debo decirlo antes de continuar, ¿ok? Ahí ya entramos de lleno en el tema fundamental de Pitágoras. La primera esencia era la naturaleza de los números y proporciones que se extiende a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. Ya, aquí está la razón por la que Pitágoras considera que los números son el fundamento o la causa primera de la realidad. Bien, nos explica por qué. Luego nos dice, sabiduría es un conocimiento real que versa sobre lo bello, primero, divino, puro, y que tiene siempre una sustancia inmutable por cuya participación las demás cosas pueden ser llamadas bellas. Filosofía es la aspiración a tal contemplación. Hermosa es también esa solicitud por la formación integral que pretende enderezar al ser humano. A ver, necesito explicar esto adecuadamente. Tales el agua, Anaximandro el apeiron, Anaxímenes el aire. Y para ellos, de manera muy resumida, Tales, todo partía del agua, volvía al agua. Para para Anaximandro, todo venía del apeiron y vuelve hacia el apeiron. Y posteriormente para Anaxímenes, todo viene del aire y vuelve al aire. Es decir, hay una sustancia primera. Y fíjense ustedes acá lo importante que es esto acá, ¿no? Después de que Pitágoras nos dice
porque sigue siendo como el mismo principio, indudablemente, ¿no? Ok, Pitágoras nos dice que la primera esencia era la naturaleza de los números y proporciones que se extienden a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. Bueno, sabiduría es un conocimiento real que versa sobre lo bello, primero, divino, puro y que tiene siempre una sustancia inmutable por cuya participación las demás cosas pueden ser llamadas. Bueno, esto de lo que me está hablando Pitágoras en este momento y en su caso son los números. Y la filosofía sería para Pitágoras la contemplación, ¿ok?, de ese principio, la búsqueda de ese elemento subyacente que es la causa de toda la realidad. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante también, no solamente ese conocimiento del principio, de la realidad, del ser, del conocimiento ontológico de la realidad como totalidad, sino también lograr que ese conocimiento me ayude a actuar de una forma más ética, más moral, a mejorar mi calidad, mi versión como ser humano. Es decir, que no se convierta en un conocimiento solamente teórico, que es muy importante, por supuesto, sino que sea un conocimiento que me permita en la práctica ser mejor persona. Insisto, herencia de pensamiento para posteriores filósofos, porque esto lo vamos a encontrar también en Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? El que sabe es el que no solamente conoce la causa de las cosas, ¿ok? Perdón, él decía, el que sabe es el que conoce la causa de las cosas y cómo funciona, ¿ok? Pero también Aristóteles decía que el conocimiento más valioso era el conocimiento que se llevaba a la práctica. Y eso es prácticamente lo mismo que nos está diciendo acá Pitágoras, quien nos enlaza de una manera súper genial la necesidad de conocer el principio subyacente de las cosas, que son los números, ¿ok? Entenderlos como fundamento, como la sustancia que permanece. Los números son el elemento subyacente del que participan todas las demás cosas, que se rigen por ellos, ¿ok? Pero también, al mismo tiempo, importante desarrollar ese conocimiento a través de la filosofía y transformarlo en algo práctico que mejore nuestra calidad de vida, que nos haga mejores seres humanos. Acá viene una parte muy importante que es bastante amplia, los aportes de Pitágoras, y yo pues voy a tratar de no extenderme demasiado, ¿ok? Les voy a hacer referencia a unos tips que saqué sobre los aportes de Pitágoras, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, recuerden que estamos en senda filosófica. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Y recuerden, por favor, si a estas alturas del video no se ha suscrito al canal, por favor suscríbase y dele like para que le demos fuerza a nuestro proyecto. Ok, aportes de Pitágoras. Muchos descubrimientos matemáticos y científicos fueron atribuidos a este personaje, incluyendo su famoso teorema, así como también varios aportes en los campos de la música, astronomía, medicina, filosofía, educación y religión. Ya, esto resume todo lo que he venido hablando hasta ahora, ¿ok? La filosofía pitagórica estaba dominada por el ideal de que los números no solo eran símbolos de la realidad, sino también la sustancia final de las cosas reales. A esto se le conocía como misticismo numérico. Esto ya lo expliqué también, ¿ok? Bien. Ahora, creyendo que nada existe sin un centro, los filósofos matemáticos comenzaron con un punto y dibujaron un círculo alrededor de él. Este símbolo se llama mónada y representa el número 1. Esta figura es la más estable y la llamaron el primero, la esencia, la unidad. Y fíjense ustedes, número 1, primero, esencia, unidad. ¿Qué me representa el número 1 entonces? La realidad como totalidad. Y por eso se habla de mónada, ¿ok? La realidad como un solo elemento, como una totalidad.
Bien, esto sí tengo que aclararlo. Y ese era el significado del número 1. Bien, ok. En matemáticas, el teorema de Pitágoras es una relación fundamental en la geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Establece que el cuadrado de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo derecho, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Bien. En astronomía, los pitagóricos produjeron avances importantes en el pensamiento científico antiguo, un sistema astronómico que postula que la Tierra, la Luna, el Sol y otros cuerpos giran alrededor de un fuego central no visto. Fue desarrollado en el siglo V a.C. y ha sido atribuido a los pitagóricos, lo que expliqué al principio. En muchas ocasiones se menciona que pensó que el Sol es una esfera peligrosa en el centro del universo y que todos los planetas giran alrededor de él. Pero esto era un avance impresionante para esa época, ¿no? Ok. El sistema ha sido llamado el primer sistema coherente en el que los cuerpos celestes se mueven en círculos, y esto pues anticipó a Copérnico al mover la Tierra desde el centro del cosmos, convirtiéndola en un planeta. Una idea muy revolucionaria para la época, ¿no? Porque la idea era que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban en ellos. Aristóteles incluso hacía una división del mundo lunar y el mundo sublunar. Otros filósofos o científicos de la época veían al universo como algo extremadamente limitado que se remitía simplemente a los planetas que se conocían para esa época y no era más. Las estrellas eran interpretadas, de una manera bastante particular. La forma, por qué la Tierra se sostenía en el aire o flotaba en el agua, para otros descansaba sobre unos elefantes que a su vez estaban parados sobre la concha de una tortuga. Esta idea de Pitágoras es demasiado avanzada para el momento, ¿ok? Demasiado avanzada de verdad. Ahora fíjense bien, Pitágoras emprendió la educación no solo de sus adeptos, sino de la población de Crotón en general. Fue en el gimnasio público que comenzó a hablar por primera vez, al principio a todos y luego a grupos de hombres, jóvenes y mujeres por separado. Enseñó a los jóvenes a honrar a sus padres, ya que sus padres deberían honrar a sus antepasados y someterse a sus deseos. Las mujeres poseían el permiso de sus padres de cambiar su lealtad a sus maridos, a quienes también deberían honrar. Además, Pitágoras hizo hincapié en la importancia de la fidelidad e instó a las mujeres y los hombres a renunciar al lujo por la sobriedad. Muchos de sus seguidores se sintieron inspirados a renunciar a sus pertenencias y las mujeres en particular se habían deshecho de su ropa ornamental en masa. Fíjense ustedes que aquí hay muchos rasgos de orden, de estructuración, de moralidad, ¿ok? Entonces Pitágoras creía esto en otro orden de ideas, como dicen por ahí. Pitágoras creía que el universo no era caótico, sino que contenía un profundo orden subyacente que impregnaba el mundo visible y las mentes de los hombres. La idea principal del pitagorismo es que los hombres ya son divinos, atentos a esto, y que lograban la inmortalidad no al volverse divinos, sino al darse cuenta de que ya lo son. Creía que esto se hacía a través de la filosofía y examinando el orden del universo como se ven los movimientos de los cielos, las matemáticas, la música y la ciencia. Esto me recuerda a Platón. Es demasiado interesante y como demasiado, vamos a decir coincidente tal vez. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, los hombres tienen que darse cuenta que ya son divinos, ¿ok? No pensar que se van a volver divinos, sino que nacen siendo divinos. Bueno, en Platón era con respecto al conocimiento. Nosotros, cuando aprendemos, no es que aprendemos lo que no sabemos, sino que nacemos ya sabiendo y aprender a recordar. Entonces, fíjense lo interesante que es esto. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. La principal manera en que se debe cuidar el alma, argumento, es equilibrar sus tres partes. Otra idea que vamos a encontrar en la filosofía posterior. La racional, la espiritual y la deseable,
que conducen a personas curiosas, ambiciosas y codiciosas respectivamente. Cabe señalar que decir que estas divisiones deben ser equilibradas no significa que sean iguales. De hecho, Pitágoras predicó constantemente contra el comportamiento codicioso, condenando el lujo y el beneficio a favor de una vida más simple. El filósofo fue muy influenciado por el orfismo temprano en su vida y llevó consigo una reverencia por las musas y una creencia en la reencarnación de esa religión. Pitágoras fue el fundador del influyente movimiento oculto filosófico y religioso llamado pitagorismo y fue probablemente el primer hombre en llamarse filósofo o amante de la filosofía. En un sentido más amplio, los pitagóricos ejercieron supuestamente una influencia importante en el trabajo de Platón. Es que lo tenemos a la vista. O sea, todo lo que hemos mencionado sobre Pitágoras lo vamos a encontrar posteriormente en la boca de Sócrates y de Platón en sus diálogos. ¿Ok? Pitágoras creía en la teoría de la metempsicosis o la transmigración del alma y su reencarnación una y otra vez después de la muerte en los cuerpos de humanos, animales o vegetales, hasta que se volvió moral, una creencia que pudo haber aprendido de su antiguo maestro, los Foedes de Siros. Entonces, fíjense ustedes que esto de la transmigración del alma, ¿qué decía Platón? El alma viene del mundo de las ideas donde habita, de donde adquiere el conocimiento, viene a nuestro mundo, se aloja en un cuerpo y así hasta que alcanza un estado de perfección y se queda para siempre en el mundo de las ideas y no vuelve para acá. Entonces fíjense ustedes, y esto yo tengo que destacarlo porque es impresionante la cantidad de ideas de Pitágoras que vamos a encontrar en los filósofos posteriormente y mucho en Sócrates y en Platón, ¿no? En cuanto a religión, pues fundó vuelvo a Pitágoras, fundó la transmigración de las almas. El propósito secundario, como cualquier otra religión, era tratar de adquirir el control del Estado y establecer una regla de los santos, ¿ok? O sea, algo que también va a tener una incidencia de esta creencia de la transmigración en el manejo de la sociedad y en la parte de la religiosidad. Los pitagóricos creían que el alma era un ser divino e inmortal encarcelado en un cuerpo material. ¿Qué decía Sócrates? Lo mismo. Y muchos otros filósofos, y muchos otros posteriormente en la época medieval, ¿ok? San Agustín, Santo Tomás. Es impresionante de verdad, porque entonces ya después, en muchas versiones, vamos a decirlo así, nos encontramos con esta idea y yo he sido muy crítico de esto particularmente. Siempre he sido muy crítico en eso de ver el cuerpo como un peso para el alma. Es que es así como si el cuerpo fuera el gran defecto de nuestra naturaleza humana. Entonces, bueno, pero yo lo dejo hasta ahí, no voy a explayarme en ese tema, ¿no? Voy a continuar acá con las ideas de los Pitágoras y los pitagóricos sobre esto y oigan ustedes, miren, el cuerpo contamina el alma. Por lo que a través del proceso de purificación el alma debe ser liberada. La purificación dependía en gran conducta de la medida del individuo y especialmente de su observación de un código de reglas prescritas. Nos encontramos de nuevo con el tema ético y moral. Si el alma no se purificaba, pasaba de la muerte del cuerpo a otro cuerpo, posiblemente de alguna otra especie de animal. Pero si se podía lograr la purificación, el alma se liberaba por completo de su conexión con el cuerpo y volvía a la morada de los dioses. Para los pitagóricos, el alma volvía a la morada de los dioses después que se purificaba. Para Platón volvía al mundo de las ideas después que se purificaba. No, esto es demasiado interesante de verdad, ¿no? Qué increíble de verdad. Bueno, ya estoy llegando al final de esta disertación y aquí tengo una pequeña referencia sobre la escuela pitagórica, ¿verdad? Entonces voy a leerles esto, fíjense en esto, ¿no? Antes de los griegos, los caldeos y los egipcios habían hecho importantes descubrimientos en la aritmética y en la geometría. Sin embargo, son los griegos quienes por primera vez se dedican al estudio de estas materias de una manera desinteresada. Ya no se trata de resolver solamente problemas concretos de cálculo y de medición, se trata de investigar el misterio de los números y del espacio geométrico. Es el comienzo de las matemáticas como ciencia, o mejor,
como filosofía, es decir, como ocupación del espíritu por amor a la especulación como tal y no por su sola aplicación instrumental al mundo de la medida y del cálculo. Acá se revierte, ¿no? Porque para los egipcios particularmente, y debo aclarar esto, era muy valioso el conocimiento práctico, o sea, lo que me servía para resolver las cosas de la cotidianidad. Mire, ¿cómo hago para equilibrar aquella base que voy a vaciar allá? ¿Cómo hago para que esta columna no se me vaya a ir de medio lado? ¿Cómo hago para lograr que aquel implemento me distribuya el agua adecuadamente en cantidades mínimas desde el punto donde lo voy a colocar hasta aquel punto de destino? Esa era la visión de los egipcios del conocimiento. Ellos tenían una visión muy práctica de la vida, de la cotidianidad. Y el conocimiento permeaba absolutamente todo por eso, porque era de aplicación inmediata. Pero fíjense ustedes que acá, cuando se me habla sobre el comienzo de las matemáticas como ciencia, o mejor como filosofía, como ocupación del espíritu, por amor a la especulación y no por su sola aplicación instrumental al mundo de la medida del cálculo, ya es algo más ambicioso. ¿Ok? Ya es mucho más ambicioso, teorético, de profundidad, de basamento, de descubrimiento de lo que esencialmente, de lo que sustancialmente podrían ser los números, cuál es su naturaleza. Y esto es importante, ¿no? Y esto por supuesto tiene que ver, esto es una explicación de la visión de Pitágoras y de los pitagóricos sobre el número, el valor del número. Demasiado importante hasta el punto de decir, no, pues todo depende del número. El número es el basamento de todo lo existente, de la realidad, el que equilibra, el que gobierna todo. Bueno, ya lo he explicado todo eso, ¿no? Bueno, acá la escuela pitagórica debe su nombre a Pitágoras. Y la escuela pitagórica fue en su comienzo una secta en la que se mezclaban curiosamente la religión y la ciencia. Creían en la inmortalidad, en la transmigración de las almas, en la salvación individual a través del cultivo de la ciencia, en particular de la ciencia de los números. Se trataba de una especie de comunidad religiosa dedicada a la meditación sobre los números, sus leyes y misterios. Entonces fíjense, ahí cala perfectamente ciencia y religión. Bien, ciencia y religión que llevó a un desarrollo importante en el tema de la ciencia, al desarrollo de una cultura religiosa, a la ciencia concretamente en el aspecto de las matemáticas, y que por supuesto nos establecía una relación impresionante entre conocimiento, ciencia, ética, moralidad y filosofía, pero con apego al respeto por las leyes que rigen la realidad. Y por eso era que Pitágoras decía, bueno, mire, tenemos que conocer la realidad, saber cuáles son las leyes que rigen la naturaleza. Y partiendo de ese conocimiento vamos a actuar como seres morales, vamos a buscar la mejor versión de nosotros mismos. Voy a cerrar ya, perdón, con ahí tengo una imagen de Pitágoras, ¿no? Una representación de Pitágoras enseñando a sus discípulos. Y una frase acá que dice, hay geometría en el murmullo de las cuerdas, hay música en los espacios entre las esferas. Esta es una frase atribuida a Pitágoras. Entonces, bueno, ya yo llego al final de mi disertación del día de hoy sobre Pitágoras y los pitagóricos. Esto es una generalidad, les recuerdo, ya una vez que nosotros terminemos de desarrollar estos filósofos presocráticos, las escuelas y todo lo demás, pues ya posteriormente iríamos entrando más en detalle, más en profundidad sobre cada uno de los aspectos de las enseñanzas de estos filósofos y de estas escuelas, ¿no? Que es demasiado importante. Les recuerdo que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, vamos a apoyar este interesante proyecto. Y ya de esta manera los dejo hasta la próxima semana en un nuevo recorrido por nuestra senda filosófica. Y como les digo siempre, chao, chao.